Hola, mi nombre es Nesko Kuzmisic, soy biólogo marino, magíster en economía energética. Les voy a presentar la guía de gestión de residuos y economía circular en los predios lecheros, que es parte, como saben, de los estándares de sustentabilidad para los predios lecheros. El contenido de mi presentación, de la primera, tiene que ver con la economía circular y la gestión de residuos, introducir el tema de la economía circular y contarles sobre la pirámide invertida y irnos ya a la generación de los residuos en predio lechero, que tiene dos componentes. Por un lado, los beneficios de utilizar uno de los principales residuos, que son los plásticos agrícolas, y el impacto que a su vez estos generan en los predios lecheros. Economía circular y gestión de residuos. La economía circular es una alternativa de modelo económico al modelo lineal que existe o predomina en gran parte del mundo. El modelo lineal es básicamente una forma de producir y de consumir en la cual desde que se extraen los materiales, se fabrica un determinado producto, se utiliza, termina en un vertedero, termina su vida útil, ¿ya? En un vertedero, un relleno sanitario o dispuesto de forma equivocada. En el caso de un modelo circular, lo que busca es que los materiales, los componentes, retengan su valor y puedan ser reincorporados al ciclo productivo, imitando los ciclos regenerativos de un modelo biótico, ¿ya? Por lo tanto, la economía circular habla de una economía regenerativa, ¿ya? Entonces, busca aumentar la duración de los recursos y evitar, por lo tanto, la necesidad de, eh, de poder muchas veces extraer estos recursos del medio físico o recursos vírgenes, si se quieren, eh, usando los componentes y materiales que puedan seguir restituyendo su valor dentro del ciclo productivo. Esto obviamente genera una serie de beneficios ambientales vinculados a la extracción a la disminución en la extracción de residuos, y obviamente evitan emisiones y generación de desechos. Si relacionamos la economía circular con la gestión de residuos propiamente tal, ¿ya? En un modelo de economía circular, como les explicaba, lo que se busca es que los residuos se transformen nuevamente en un material, en materia prima aprovechable para nuevos usos. Pero antes que eso, hay una cierta jerarquía que tiene que ver con que, obviamente, lo primero que se busca dentro de lo que vendría siendo una gestión de residuos es que se generen los residuos, ¿ya? Evitar en lo posible su generación. Si es que no se puede evitar su uso, tiene una mayor beneficios ambientales si ese material obviamente se reutiliza, ¿ya? Porque en la medida que se reutilice, obviamente se generan menos costos o menos recursos asociados a la transformación de esos en nuevos productos. La otra opción, ¿ya? Es la del reciclaje, obviamente. El reciclaje es muy importante porque lo que significa es que precisamente esos componentes esenciales de un determinado producto pueden volver a transformarse en nuevos productos, ¿ya? Obviamente que está después de la reutilización, porque la reutilización no exige nuevos recursos como consumo de energía. El reciclaje sí los tiene, pero obviamente el reciclaje es una opción para evitar la generación de residuos, los impactos ambientales asociados a su disposición o eliminación. Por otra parte, si es que no fuera posible ese reciclaje, también está la alternativa de valorización energética. Pero esta valorización energética es bien acotada. No significa la quema
de residuos o de materiales, sino es su incineración, en general, su incineración para producción de energía en plantas destinadas para esto. Entonces no es cualquier tipo de valorización energética. ¿Ya? Y por último, como última alternativa, está la eliminación. Entonces, pasando esto, este concepto de pirámide invertida, que tiene que ver directamente con la gestión de residuos en los campos, la idea es que vaya primando estas distintas acciones a la hora de utilizar un determinado producto en los campos. Si nos vamos ya al ejemplo de cómo esto podría funcionar en los campos, tenemos que uno de los residuos que se genera en mayor cantidad, diría que el residuo que se genera en mayor cantidad en los campos lecheros son los film de bolo. ¿Ya? Eh, y ese film está compuesto por un tipo de plástico. ¿Ya? En este caso es un polietileno de baja densidad, lineal, el que sea lineal le da elasticidad y tiene como vida útil un año, porque se arman los bolos y después se genera el residuo generalmente durante el mismo año o periodo de un año. Entonces, ese material finalmente se desecha. Lo que busca la economía circular y el ejemplo que yo le estoy contando es que ese material tiene un valor en sí mismo y se puede convertir en nuevos productos. Para que eso ocurra, ese film tiene que entregarse lo más limpio posible a un determinado gestor que lo recolecta de los campos o el mismo agricultor dejarlo en algún punto de recepción. Esos materiales pasan después por un proceso de lavado y picado. Ese material luego es enfardado, transportado a plantas de reciclaje, donde se extruye ese material en un proceso y se puede generar un nuevo film, que en el mejor de los casos puede combinarse con material virgen para la fabricación de nuevo film de bolo o para films de otros usos. ¿Ya? Eso es un ciclo virtuoso y es la operación o la operatividad de la economía circular pensando exclusivamente en el rubro de la producción lechera en los campos. Este reciclaje de plástico, uno de los aspectos beneficiosos que tiene es cómo aporta el desafío de reducir los efectos del cambio climático. Para que ustedes tengan claro como ejemplo, ¿ya? Si se recicla 1 tonelada de plástico, se ahorra la extracción de 0,5 toneladas de petróleo. Y eso tiene su traducción en evita la emisión de 1,6 toneladas de CO2 equivalente. Por lo tanto, el lograr realizar la circularidad en el uso y después transformación de nuevos productos del film de bolo evita inmediatamente eh, la emisión de carbono a la atmósfera y por lo tanto eso tiene como correlato la disminución del calentamiento global. La generación de residuos y economía circular en los predios lecheros. Bueno, en el caso, como les explicaba yo, el principal residuo que se genera en los predios lecheros son residuos plásticos. Se genera algo de cartón, en general todo lo que es cartón y papel, sobre todo en el sur, se valoriza energéticamente, se quema en bosca y no es mucho lo que se produce de cartón. Y luego ya son otros tipos de residuos asimilables a domiciliarios o de materialidades que son muy escasas en cuanto a su generación. El real problema lo constituyen los plásticos agrícolas. Y digo principal problema porque se generan en una gran cantidad y tienen externalidades negativas.
Volviendo al ejemplo que les decía yo con la pirámide invertida, uno podría decir, bueno, si esto me genera un impacto, entonces mejor no lo consumo. El tema es que no es tan fácil ni lineal esa ecuación y por eso uno empieza a bajar en las otras alternativas. Porque efectivamente el uso de plástico en los productos lecheros genera también beneficios que son importantes para la producción lechera y también genera un impacto positivo en el medio ambiente. Y esto es lo que también se tiene que tener en cuenta a la hora de decidir usar o no usar un determinado insumo. ¿Ya? Porque los plásticos agrícolas, o su principal rol en la producción lechera es conservar los pastos en invierno y en épocas de sequía. ¿Ya? Eso como primer punto. También reducen el uso de agua en un 30%. ¿Ya? Por lo tanto, al poder conservar el pasto, obviamente que significa que en ciertos periodos ya voy a tener reservado una cantidad eh, de de pasto para poder utilizarlo. Esto, obviamente, el poder usar estos mecanismos aumentan la productividad por hectárea. Esto no solamente relativo a, a lo que es el uso de bolo, en invernadero, en fin, el uso de los plásticos agrícolas aumentan la productividad por hectárea. Y como ya les mencionaba, ya también todas estas eficiencias finalmente también se traducen en una reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, en un contexto de cambio climático donde aumenta la sequía, disminuyen las precipitaciones y disminuye el recurso agua, cualquier alternativa que aumente su disponibilidad o haga más eficiente la producción es algo beneficioso. Ahora, ahora tenemos que lidiar con las externalidades negativas. ¿Ya? Y obviamente la generación de residuos, sobre todo los residuos plásticos, los pedidos lecheros, generan diversos impactos negativos que se tienen que enfrentar. Una de las consecuencias o impactos que esto genera puede reducir obviamente la productividad de suelo por microplástico. ¿A qué voy? Si es que no se gestiona de buena forma los plásticos y se dejan ahí a que eh, se dispongan en algún sitio a la intemperie y finalmente se los desecha ahí y no hay ninguna gestión asociada a esto, bueno, finalmente se van a transformar en microplásticos o también si es que se entierran. Y esos microplásticos está probado que pueden reducir también la producción del suelo hasta un 12%. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo en los efectos que pueden tener los microplásticos en el suelo. ¿Ya? También existe un riesgo para la salud animal por ingesta. Hay casos documentados de que vacas alimentándose se alimentan de una buena proporción de plástico, que puede ser plástico bolo, y finalmente mueren, o de malla, y eso obviamente es totalmente evitable con una buena gestión de los residuos. También hay un riesgo para la salud humana por la quema de los residuos plásticos. La quema de residuos plásticos genera una serie de gases tóxicos, entre ellos dioxina, y por lo tanto, otra práctica o mala práctica que ocurre a veces es la quema de plásticos en los campos, y eso obviamente genera riesgo a la salud que son totalmente evitables. Y por último, también pueden producir una contaminación ambiental por el mal manejo que se tenga, causando contaminación en cursos de agua, siendo cuando se dejan así como basurales dentro de los mismos campos, vectores de, eh, de otro tipo, en el fondo, pueden ser de ratones, de moscas, que también son indeseadas. Y también un mal manejo puede generar o trasladar el problema a otro lugar. Cuando no se tiene en vista una gestión circular de los plásticos agrícolas, muchas veces lo que se hace es retirarlos del sitio, entregárselos a un gestor, pero si no se tiene una trazabilidad completa, pueden finalmente terminar en vertederos ilegales. Todo eso es evitable y lo vamos a ver
en las próximas guías que le voy a presentar. Por lo tanto, el uso de plástico agrícola tiene muchos beneficios productivos y ambientales. Sin embargo, una mala gestión de estos genera impactos ambientales y sanitarios negativos que son evitables con un manejo adecuado de los predios. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a hablar de las buenas prácticas para evitar todos esos impactos negativos y generar a su vez eh, un beneficio ambiental asociado a la circularidad de estos residuos. Muchas gracias.